Muy bien. Bueno, bienvenidos, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren. Bienvenidos a este primer webinar sobre incidencia para la educación en emergencias de la Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia, la ANI o INE por sus siglas en inglés. Mi nombre es Gustavo Payán, voy a ser el moderador el día de hoy para este webinar y funjo como co-chair del grupo de trabajo de incidencia de la red interagencial, representando a la organización DEI Global. El día de hoy estamos muy emocionados por este webinar en español. Creemos que es importante seguir generando incidencia para lo que es el rol y la prominencia de la educación en los contextos de emergencia que vive la región de Latinoamérica y otros países de habla hispana. Para ello vamos a tener esta charla, esta discusión el día de hoy. Tenemos un grupo excelente de presentadores a quienes voy a introducir pronto y empezaré por unos pequeños lineamientos, unos breves lineamientos para el webinar, para que sea más efectivo y todos podamos escuchar de la mejor manera. El primero es nada más que pongan en silencio su micrófono para minimizar el ruido de fondo. Pueden publicar sus preguntas en el área de chat que está a la derecha, en la columna de la derecha, en cualquier momento, y vamos a ir tomando nota de las preguntas. El webinar, escucharemos las presentaciones de los panelistas y luego tendremos un espacio al final de preguntas y respuestas y estaremos revisando las preguntas que hayan puesto en el área de chat. La sesión está siendo grabada y será posteriormente compartida a todos los miembros de ANI y estarán disponibles en el sitio de ANI y en YouTube. Bueno, mi nombre es Gustavo Payán, como ya lo comenté, y trabajo en DEI Global, actualmente en un proyecto financiado por USAID, que se llama Asegurando la Educación, en Honduras, en donde promovemos espacios seguros de aprendizaje. Voy a dar la oportunidad a que los presentadores se presenten brevemente y luego vamos a dar espacio a la bienvenida por parte de Dean Brooks, quien es el director de ANI. Entonces, Andrés y Claudia, si pueden presentarse. No sé si tienen problemas con el... ¿Necesitas quitar el mute, Claudia? Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Claudia Camacho, soy la oficial de educación de UNICEF a partir del 2009 y hasta el año pasado, hasta comienzos de enero de este 2019, estuve como responsable del tema de educación en emergencias en el país. Me acompaña mi compañero Andrés Mota, a quien dejo también que se presente. Hola, buenos días. También muy emocionado, Andrés Mota, y desde abril como oficial de educación en emergencias, UNICEF Colombia. Gracias, Andrés y Claudia. Y vamos a dar espacio para que Claudio Osorio se presente. Muy buenos días a todos y todas. Me da un gusto ver una cantidad de nombres conocidos participando en este webinar. Bueno, para los que no me conocen, soy Claudio Osorio. Entré a este mundo de la educación en situaciones de emergencia cuando tuve la oportunidad de trabajar en la oficina regional de UNICEF, donde también tuve la oportunidad de conocer a las normas INE, y la verdad que desde ese momento soy un apasionado de poder promover, apoyar y poner en contacto a las personas e instituciones comprometidas con asegurar el derecho a la educación en situaciones de emergencia. Actualmente desempeño un papel muy gratificante dentro del secretariado de la INE, que es ser el facilitador de la comunidad hispana de la INE, es decir, son los miembros que
hablan español o trabajan en español o están interesados de saber cómo está sucediendo, cuáles son las iniciativas de los miembros y de la red de este idioma bellísimo que es el español. Así que a sus órdenes, no solamente el día de hoy, sino todos los días y necesidades que puedan tener. Un placer. Gracias, Claudio. Y pasamos con Bernor. Hola, buenos días, saludos desde Costa Rica. Bernard Muñoz los saluda. Soy el coordinador de políticas e incidencia de la campaña mundial de educación académico de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Gracias, Bernard. Y bueno, este soy yo, para presentarme también, para que vean mi cara. Y quiero pedirle al director de ANI, Dean Brooks, que nos dé unas palabras de bienvenida y nos comparta brevemente un poco más sobre lo que es la red interagencial para la educación en situaciones de emergencia, ya que no todos necesariamente son miembros activos o conocen sobre la ANI, y sería una buena oportunidad para que se familiaricen más con la red y puedan involucrarse de algún modo u otro. Dean. Sí, gracias, Gustavo. Hola a todos, soy Dean Brooks, director de INEE, y buenos días y buenas tardes a los que llaman desde otras zonas horarias. Y gracias a todos los que se han unido y a nuestros distinguidos oradores. Para aquellos de ustedes que son nuevos en la red interagencial para la educación en emergencias, INEE es una red global enfocada en garantizar el derecho a la educación en emergencias. Ahora, en sus casi 20 años, hemos crecido a más de 15,000 miembros en todo el mundo. Representantes de ONG nacionales y internacionales, académicos, estudiantes, maestros, poblaciones afectadas, donantes y las Naciones Unidas. INEE trabaja en 5 idiomas, incluido el español, por lo que estamos encantados de celebrar el evento de hoy en español y aprender más sobre la situación que enfrenta América Latina en este momento. Es un tiempo muy importante para escuchar de los gente que trabaja acá y espero es un evento muy especial para hoy. Y gracias, Gustavo, para todos. Y sí, si gente quiere aprender más de INEE, es fácil para encontrar, solo inee.org. Gracias. Gracias, Dean. Y bueno, no se olviden de checar la página de ANI para más información. Y vamos a dar inicio entonces, y le voy a pedir a Claudio que nos presente. Claudio nos va a hablar sobre los conceptos generales de lo que es educación en emergencias. Hablará un poco sobre las normas mínimas de la educación en emergencias y la relevancia para Latinoamérica. Claudio. Ok, muchísimas gracias nuevamente. Bueno, viendo algunas de las personas que están participando en este webinar, para algunos tal vez va a ser un poquito redundante lo que les voy a decir, pero sin embargo quiero levantar algunos temas que no necesariamente lo hemos conversado en otras oportunidades. Entiendo que yo tengo el control para pasar a la diapositiva. Si no logro ir para la próxima. Aquí. Ok, entonces, gracias. La educación en emergencia siempre la hemos entendido, ¿verdad? Como acciones que se desempeñan o que son planificadas también y organizadas para restablecer o proveer el servicio educativo en situaciones de emergencias que habitualmente en América Latina, por lo general, cuando comienza este proceso, lo relacionamos mucho con fenómenos naturales.
peligroso, inundaciones, terremotos, huracanes, erupciones volcánicas y otro tipo de fenómenos que se repiten reiteradamente en muchos países de la región. Sin embargo, cada día ha quedado demostrado que hay una serie de otras situaciones, ya desde salud pública, por ejemplo, todo lo que fue el H1N1, comenzando en México, cómo eso implicó la suspensión de clase y cómo varios ministerios estuvieron lidiando de cómo poder restablecer el proceso de aprendizaje en una situación que era nueva. Sin embargo, hemos visto que recientemente los procesos de los flujos migratorios de Centroamérica, la situación que ha afectado a Venezuela y los países vecinos, han traído esta necesidad o esta demanda por servicios educativos en contexto donde muchos de los actores, y yo me incluyo a nivel personal, ya la verdad que éramos carecidos de experiencia. El conflicto armado en algunos países también, la violencia en otros países que ha hecho que el acceso a la escuela en países como Honduras, como El Salvador, sin mediar un desastre como tal, el acceso y la seguridad tanto de estudiantes como maestros se vea negado. Recientemente, por ejemplo, en mi país, acá en Chile, llevamos 8 semanas de paro docente, sin decir si es justo o no es justo, los temas que están solucionando los docentes, pero sin embargo, ponen en una situación de emergencia porque los niños, las familias que desean y que quieren ir a la escuela no lo pueden hacer. Entonces son situaciones que van más allá de una amenaza, de un desastre, de un fenómeno natural que se presenta, sino son situaciones que niegan o ponen en dificultad cumplir con este derecho universal de la educación. Sin embargo, muchas veces hemos visto o muchas iniciativas, y quiero decir que el INE no se restringe a eso, muchos de los esfuerzos que se han hecho los hemos hecho enfocados a la niñez, es decir, niños, niñas y adolescentes. Y hay muchísimos programas, hay muchas lecciones aprendidas, hay mucha iniciativa en esos términos, pero también cada día más, creo yo, que se han visto cómo los países y las instituciones comprometidas con la educación han visto no solamente en la niñez que hay que cumplir con este derecho, sino que hay jóvenes, hay personas adultas, hay oportunidades donde los procesos de enseñanza-aprendizaje se aprovechan para, por ejemplo, procesos de alfabetización, procesos de enseñanza vocacional, en diferentes contextos, como lo que estábamos hablando anteriormente. Entonces, si queremos de alguna manera definir educación en emergencia y el compromiso que tiene la INE y lo que espera poder involucrar a sus miembros, es poder, en algunos casos, restablecer y en algunos casos proveer de nuevas oportunidades educativas seguras, relevantes y de calidad para todas las personas afectadas por emergencias, sin importar cuál sea el fenómeno o la situación social o política que produce este aumento de demanda o produce un cambio en las condiciones para proveer estos servicios educativos. Y como servicios educativos por entender, como decíamos al comienzo, un proceso planificado de enseñanza-aprendizaje, no solamente que pueden ser de manera permanente, recurrente, pero que sean planificadas, que tengan un objetivo especial, buscando que la educación, por una parte, proteja, salve vidas y genere nuevas oportunidades para esas personas afectadas. Y como decía Dean, la Red Interagencial de Educación de Emergencia, INE, se creó para eso. Y uno de los primeros pasos, o un primer objetivo cuando se establece la INE, fue para elaborar estas normas, que espero que ya muchos de ustedes las conozcan. Si no las conocen, están en el sitio web del INE, si no después va a aparecer mi correo electrónico, yo también se las puedo enviar. Y estas normas, si bien se genera como una herramienta global para establecer niveles mínimos de acceso y calidad a los servicios educativos,
desde los preparativos hasta la recuperación post-emergencia o post-desastre, han habido algunos países que han venido trabajando sobre ellas, contextualizándolas a sus países. Hemos tenido algunas iniciativas, tal vez que no han terminado completamente, pero hemos tenido alguna iniciativa en países de América Latina que han deseado trabajar en la contextualización de estas normas, como el caso de Ecuador, el caso de Perú. Sin embargo, no se han podido finalizar porque una de las cosas que hemos tratado siempre es de enterarnos antes, de manera que como red podamos estar involucrados en este proceso, de manera de poder asegurar ciertos criterios mínimos de calidad y de enfoque para asegurar que efectivamente unas normas que sean contextualizadas a nivel de país puedan lograr el objetivo que se desee, que sean inclusivas y que se enfoquen en los diferentes ámbitos que tienen estas normas, que en base a mi experiencia y conversando con algunos de ustedes, muchas de las acciones que se planifican y se llevan a cabo en las diferentes fases de los preparativos, las respuestas y la recuperación del sector de emergencia, del sector de educación en situaciones de emergencia, están incluidas acá. Algunas veces, en algunas de estas contextualizaciones, por ejemplo, la atención específica a los maestros ha quedado fuera, siendo una cosa muy, muy importante. En algunos otros casos se le ha dado muchísimo énfasis a la infraestructura educativa versus a, por ejemplo, procesos de aprendizaje. Entonces creemos y estamos seguros que estas normas, que están resumidas en 6 ámbitos y en 21 normas, consideran e incluyen cada uno de los aspectos mínimos. La interpretación de esos aspectos mínimos a nivel de país efectivamente pueden ser contextualizados. Sin embargo, hemos aprendido a lo largo de los años que las normas en sí, los temas que se abordan, son los temas mínimos que tienen que ser abordados en cualquier proceso de contextualización. Estas normas están basadas en derechos humanos, en la Convención de los Derechos de la Niñez. Es la segunda versión, la que ustedes están viendo ahora en pantalla, y dentro del secretariado de línea y los grupos de trabajo se ha venido conversando ya hace algún tiempo de llevar adelante un nuevo proceso de actualización. Sin embargo, el proceso de contextualización sigue abierto a cualquier país o cualquier institución que lo quiera promover. Como les decía, yo conocí las normas en un taller allá por el año 2005-2006 que se hizo. Yo ya trabajaba en el tema humanitario. Sin embargo, el hecho de conocer estas normas, por lo menos personalmente en ese tiempo ya trabajaba en la oficina de UNICEF, me puso a mí a nivel personal un tema que nunca lo había visto, por lo menos en la región, que era poner el derecho a la educación como un tema esencial, ¿ya? Restablecer los servicios educativos. Eso fue para mí la gran lección inicialmente, porque si bien en esos años estaba vinculado con el sector de educación, todo lo que tenía que ver con los planes de seguridad escolar, la protección de la infraestructura, nadie o no había en ese momento la preocupación de asegurar este derecho a la educación. Y para mí ese fue el gran aprendizaje de pasar por este primer taller de formación sobre las normas. Muchas veces en nuestros países no solamente las escuelas eran usadas como albergues, sino muchas veces la función que tenía un Ministerio de Educación para responder a una emergencia era administrar los albergues. Entonces esa era la situación antes, por lo menos, que yo veía acá. Entonces, ¿por qué en América Latina? Porque desde los años 80 América Latina viene trabajando sobre el tema de seguridad en las escuelas, con diferentes perspectivas, desde los planes de evacuación, de manera que los niños y las niñas y los docentes salgan arrancando en caso de una emergencia, es decir, estamos mandando un mensaje, nuestras escuelas son inseguras, tenemos que salir de ellas, ¿ya? El problema de eso es después volverlo a entrar a la escuela. Pero somos países en América Latina que estamos expuestos a diferentes tipos de fenómenos, ¿verdad? Tenemos una temporada de huracanes todos los años, somos parte importante del cinturón de fuego del Pacífico, que no solamente nos expone a terremotos, sino a una serie de volcanes. El fenómeno del Niño surge y nace en las costas de nuestro continente. Sin embargo, entonces, hay muchísimos temas. Y como les decía, ha habido una evolución desde los años 80, que se ha venido madurando esto. Sin embargo, este tema de abogar por restablecer los
los servicios educativos en situaciones de emergencia es algo que creo que nace cuando las normas INES llegan a la región y con el apoyo de Save the Children, de Oxfam, UNICEF y otros colegas, donde se hace el año 2006-2007 en Lima, Perú, el primer taller sobre estas normas. Creo que se ha ido sembrando una semilla, ¿ya? Una semilla que país por país lo han ido digiriendo de diferentes maneras, donde los ministerios de educación han ido tomando un rol cada vez más protagónico con apoyo de algunos de sus socios y aliados, que ha llevado a que diferentes países sigan avanzando en algunas iniciativas particulares. Por ejemplo, aquí les traigo, primero a nivel regional, existe una serie de instituciones donde el INE también forma parte, que estamos tratando de apoyar y abogar por esta temática, ¿ya? Apoyando a los ministerios de educación, apoyando a algunos socios. Países como Perú, por ejemplo, desde ya varios años dentro de la Ley General de Educación, han definido las funciones del ministerio en temas relacionados con la educación en situaciones de emergencia. No solamente trabajar la reducción del riesgo de desastres, sino también restablecer y asegurar el derecho a la educación en situaciones de emergencia. Costa Rica también es uno de los países que ha venido acompañando este país desde el Ministerio de Educación con el apoyo de la Comisión Nacional de Emergencia. Entonces, hay una demanda, hay un interés de los ministerios. Queremos que otros ministerios se vayan sumando, queremos que los ministerios asuman esta responsabilidad en conjunto con los que son sus defensas civiles o sistemas nacionales de gestión de riesgo. El INE es un actor más, sin embargo, a nivel de la región hay muchos otros que están trabajando. El tema, por ejemplo, del flujo migratorio que está afectando a varios países de América del Sur y Centroamérica ha llevado que se empiecen a generar plataformas. Por ejemplo, en agosto, UNESCO tiene a comienzos del mes de agosto, aquí en la Oficina Regional en Santiago de Chile, un foro para discutir cómo asegurar la educación a la población migrante y que este aumento de demanda por educación en los países receptores no deteriore la calidad. En fin, es un tema que está sobre el tapete con diferentes ángulos y perspectivas que los países están trabajando, están viendo cómo poder trabajar. Entonces, ya para finalizar, muchas de estas cosas, el INE, por ejemplo, está tratando de trabajar para generar evidencia, ¿ya? La escuela, los servicios educativos generan espacios de protección no solamente físico, sino también socioemocional de los niños y también de los docentes que son afectados por esta emergencia. Entregan algunos conocimientos y habilidades para la vida en contextos adversos, por ejemplo, frente a eventos o emergencias sanitarias u otro tipo de fenómenos. Provee para muchos países oportunidades de nutrición y alimentación, donde muchos niños y niñas dependen de esto, y suspender clases significa suspender tal vez la alimentación más importante de esos niños, y sin duda es un servicio que es requerido por las personas afectadas, y principalmente también por las personas padres y madres y cuidadores de estos niños, y generando y evitando interrumpir estos procesos de aprendizaje. Finalmente estamos contribuyendo a este proceso de desarrollo y recuperación de las personas y comunidades que se ven afectadas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudio. Y vamos a dejar al final una filmina con los nombres y correos electrónicos de todos los presentadores para que puedan tomar nota. Gracias, Claudio, por hablarnos y ponernos en contexto sobre lo que significa educación en emergencias y sobre todo en la región y las normas mínimas. Le vamos a pedir ahora a Bernor Muñoz que nos presente. Bernor nos va a hablar un poco sobre, desde la mirada del derecho a la educación, un poco la necesidad de redefinir el concepto de emergencias en la región, algunas tendencias y brechas que estamos viendo, cómo poder, y algunas herramientas para poder seguir generando incidencia en este tema de educación en emergencias. Bernor. Sí, hola, muchas gracias, Gustavo. Bueno, yo voy a hacer algunos comentarios. Solo estoy esperando que se cargue aquí ya. Sobre el tema del derecho humano
a la educación en emergencias. Bueno, y comenzar por el principio. Todas las personas somos titulares del derecho humano a la educación. La educación es un derecho humano en sí mismo, pero es también un derecho humano habilitante, es decir, que es la puerta de la realización de todos los demás derechos humanos. Yo suelo decir que la educación es quizás el más universal de los derechos y más aún que la vida. Esto parece muy dramático, pero si vemos que, por ejemplo, la pena de muerte existe en alrededor de 100 constituciones en el mundo, pues tiene sentido esta afirmación. Y en cambio es muy difícil encontrar un marco normativo que excluya la educación. Creo que no existe un solo marco normativo en el mundo en donde la educación no figure como un derecho fundamental. Y aún así, pues bien sabemos que el abismo entre la retórica jurídica y la práctica concreta sigue pronunciándose, ¿no? Sigue profundizándose y sigue afectando a rostros muy claramente identificables, ¿no? Que son gente en situación de discriminación histórica, por supuesto, mujeres, personas en situación de pobreza, personas con discapacidad, entre algunos otros. De manera tal que tenemos que insistir en el principio de que la educación es un derecho humano para todas las personas, ¿no? Todas las personas, desde el nacimiento hasta la muerte, somos titulares de este derecho fundamental y, por supuesto, la educación puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, y esto no es solo una frase retórica. Es un hecho. Bien sabemos que la ausencia de los procesos de aprendizaje y la ausencia de servicio educativo y de oportunidades educativas en general no solo recrudece las condiciones de deprivación, sino que perfectamente puede conducir a la muerte, no solo de personas individualmente consideradas, sino también de comunidades. Y en el caso de las comunidades indígenas, en nuestro medio es quizás el más elocuente de los ejemplos. Y bueno, yo lo que quisiera es, en vista de que estamos entre personas expertas, es tal vez problematizar algunos temas. Y quizás el primero de ellos, y creo que Claudio lo aludió con mucha certeza, es decir, que la educación no es un derecho exclusivo para niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y que las personas jóvenes y adultas posiblemente son el grupo humano con mayores desventajas educativas. Las estadísticas globales no suelen ser exactas ni totalmente confiables, pero se estima que alrededor de entre 700 y 800 millones de personas adultas viven en condición de analfabetismo y muchas más en condición de analfabetismo funcional, de manera tal que esta es una emergencia también. Es decir, si consideramos el volumen de personas que no tienen ninguna posibilidad educativa, vamos a entender hasta dónde llega la necesidad de profundizar los esfuerzos para responder a las necesidades educativas de este grupo humano. Y en relación con este tema, pues evidentemente habrá que además agregar que el interés superior del niño y la niña, que contempla la Convención sobre los Derechos del Niño, no autoriza a desatender el derecho a la educación de las demás personas, ¿no? Y que bien hacen los Objetivos de Desarrollo Sostenible al enarbolar el principio de no dejar a nadie atrás como la bandera política que debemos nosotros ondear cuando trabajamos por el derecho a la educación de todas las personas. Y el otro tema que quisiera problematizar es que si bien la escuela
como institución juega un papel importantísimo, no solamente como un recurso para facilitar los procesos de aprendizaje y los procesos de enseñanza, sino también que juega un papel importantísimo para garantizar la seguridad de los niños y niñas, de las personas adolescentes, para favorecer los procesos de socialización, de construcción de amistades, etc. La educación no se garantiza únicamente mediante la institución escolar, ¿no? Es decir, la educación va más allá de la escuela. Y tenemos que recordar que existen específicamente en América Latina experiencias de educación popular sumamente importantes y exitosas, y la herencia aquí de Paulo Freire es absolutamente medular. Todas las experiencias de escuelas sin paredes, más allá de nuestras fronteras, las experiencias de las comunidades nomádicas, por ejemplo, que muestran cómo la educación se entrega sin necesidad de la institucionalidad física. Y bueno, no viene mucho al caso, pero también la educación en los hogares y que brindan personas especializadas fuera de los ámbitos institucionales también centrales. Y esto adquiere mayor relevancia cuando identificamos grupos humanos en nuestro continente que requieren de una respuesta no institucionalizada en materia de educación. Y me refiero, por ejemplo, al caso específico de las comunidades de jornaleros y jornaleras en México, que año a año atraviesan el país de sur a norte, siguiendo los calendarios de las cosechas, por ejemplo, y que rara vez encuentran satisfacción a sus necesidades educativas. Y que son, por supuesto, sujetos de violencia social y violencia económica. Entonces, bueno, dejar claro que las emergencias no solamente se atienden restableciendo las instituciones escolares, sino también restableciendo las condiciones mediante las cuales, o las condiciones alternativas mediante las cuales la educación también se hace posible. Y el otro tema que quisiera problematizar es que muchos de los principios que aplican a los contextos de emergencia también están presentes y también son absolutamente válidos en los contextos regulares, entre comillas, porque bueno, no sé muy bien cómo identificar un contexto regular en donde hay una situación de violencia estructural, por ejemplo. Y bueno, la violencia es un pan de cada día en nuestras comunidades latinoamericanas. Y hay, bueno, centenares de ejemplos que pueden perfectamente traerse a colación. Bueno, las villas miseria en Argentina, las favelas brasileras, los tugurios en Colombia, Venezuela, Centroamérica. Y estas situaciones de violencia estructural pues afectan no solamente a las personas en los contextos de emergencia, sino en la vida cotidiana. Y bien sabemos que por ejemplo, es más fácil morir de un balazo en una escuela norteamericana que de malaria en Centroamérica. Pero bueno, la tasa de homicidios en América Latina es brutal. 21, 22 personas por cada 100.000 habitantes es la tasa, que es absolutamente abrumadora si se compara con la tasa global, que es de 7 por cada 100.000 habitantes. Y bueno, recordar que de los 20 países en el mundo con mayor tasa de asesinatos, 17 están en América Latina. De manera tal que el contexto regular es en sí mismo esencialmente violento en América Latina. Y por supuesto, el contexto de exclusión que suele caracterizar las emergencias está absolutamente presente en nuestro medio. Las situaciones de discriminación institucionalizada, normalizada, la falta de financiamiento para la educación,
y las situaciones de fragilidad estatal que agravan absolutamente todas las condiciones en que la educación debería ofrecerse. Entonces, creo que esto nos lleva a preguntarnos algunas cosas. Y en primer lugar, a preguntarnos en qué consiste realmente la emergencia, ¿no? Porque, bueno, Claudio, por supuesto, explicó muy bien los contextos en los que trabaja la INE y las diferentes experiencias de educación en emergencia. Y son contextos en donde entendemos que existe un riesgo inmediato a la vida, a la salud de las personas, a la seguridad, y que se afectan o se destruyen en muy corto plazo las condiciones de vida, ¿no? Y esto es lo que retrasa, lo que impide o lo que dificulta la realización del derecho a la educación. De ahí que cuando se habla de situaciones de emergencia, pues suele identificarse en primer lugar la situación de conflictos, ¿no? Y también la situación de desastres. Y la segunda pregunta que entonces convendría hacernos es ¿por qué la atención se concentra en esos escenarios de conflicto y de desastres? Entonces, bueno, hay muchas posibles respuestas que podamos darnos, pero una de ellas tiene que ver con la legislación aplicable. Y es que el derecho internacional humanitario ofrece, digamos, una respuesta jurídica, una respuesta normativa para garantizar que las personas que viven en contextos de conflicto, posconflicto y recuperación puedan exigir el derecho a la educación. Y entonces las convenciones de Ginebra y sus protocolos tratan el asunto, por supuesto la convención sobre refugiados, el mismo derecho penal internacional, cuando considera la destrucción de las escuelas como un delito de lesa humanidad, también se refiere al asunto. Y bueno, en materia de desplazados internos, si bien es cierto, no hay una convención internacional específica, también es cierto que estamos avanzando hacia un marco normativo, hay principios guías, el sistema africano ya contempla una normativa regional al respecto. Y la otra hipótesis por la cual uno entiende que la educación de emergencia se concentra en situaciones de conflicto y desastres es por la inmediatez del daño que se causa. Que en muy corto tiempo se producen destrucciones de sistemas educativos completos, se asesinan maestros y maestras, estudiantes, de manera tal que hay, digamos, una necesidad de atender específicamente estos contextos. Pero bueno, las hipótesis no dejan de ser arbitrarias, no por eso estoy diciendo que son inútiles o innecesarias, pero bueno, lo cierto es que tampoco se consideran las necesidades de enormes poblaciones a las que se niega el derecho a la educación y que desde un punto de vista más general podríamos considerar situaciones de emergencia. Bueno, y la otra situación es la situación de desastre, ¿no? No hay realmente disponibilidad abundante de datos estadísticos realmente confiables que permitan comparar el impacto entre los desastres y los conflictos armados. Que uno no podría decir qué es más importante o cuáles de estas situaciones producen mayor número de víctimas. Es un poco dramático esto que estoy diciendo, pero realmente es muy difícil de comparar. Pero sí hay algunos datos interesantes, y es que aproximadamente un 90% de las personas afectadas por los desastres, de hecho, viven en estados con menor capacidad para enfrentar las consecuencias de los desastres.
bueno, buena parte de los niños, niñas, personas adolescentes que no reciben educación viven en los países afectados por las emergencias. Bueno, y quienes vivimos en Centroamérica sabemos de primera mano de los daños que provocan los desastres, bueno, los huracanes que han literalmente barrido del mapa miles de centros educativos, que han producido la desaparición de miles de maestros y maestras, que han destruido centros comunitarios y que han pues, eliminado del todo las oportunidades educativas de miles de personas. Y esto es una realidad que vivimos muy frecuentemente en Centroamérica y creo que también en América Latina en general. Y bueno, pues aun cuando los desastres en las estadísticas aparezcan como menos letales que los conflictos, la verdad es que son mayores. Revisando un poco los materiales para preparar estos comentarios, encontré que, por ejemplo, un tercio del número de muertes en la década de los años 90 fue producido por los conflictos, mientras que los desastres afectaron 7 veces más personas que los conflictos armados. De manera tal que podemos realmente entender que la situación de desastres es una situación realmente apremiante que debería llevar a los estados a respuestas mucho más efectivas. Con base en lo que he comentado, pienso que sí es quizás hora de una ampliación del concepto de emergencia. El concepto de emergencia es además útil para promover la inversión en materia educativa, y esta ampliación permitiría, por ejemplo, atender las necesidades de los grandes contingentes de personas migrantes que atraviesan Centroamérica en su intento de llegar al paraíso de la felicidad en el norte. Y pienso que además el concepto de emergencia lamentablemente profundiza la diferenciación entre contextos de emergencia humanitaria y contextos de desarrollo. Y creo que esta diferenciación lo que está haciendo es evitando que los flujos de dinero lleguen realmente a las personas con mayores necesidades. Así es que me parece que sería conveniente que comenzáramos a hablar de situaciones de emergencia desde una definición, digamos, alternativa, para atender esas necesidades que actualmente no reciben tanta atención. Y el caso de las migraciones forzadas es un asunto muy relevante. Lo que está sucediendo en Europa, por ejemplo, se le presta poca atención y se sigue pensando que la violación de los derechos humanos es un problema de los países en desarrollo, pero no de los países ricos. Y creo que esto es un error. Me parece que la universalización de los derechos humanos debe cubrir todas las poblaciones en todos los países. Y bueno, cuando hablamos de personas desplazadas internas, hablamos de ello, de las personas con discapacidad, de las situaciones de analfabetismo funcional, que es realmente una situación de emergencia global. Y todos estos casos, solo para poner un ejemplo poderoso, se concentran en un país como Haití. Haití es realmente el corazón de la emergencia, y si tuviéramos que escoger un buen ejemplo de cómo las situaciones de emergencia se concentran espacialmente, tendríamos que ir a Haití. Bueno, sabemos también que la educación no suele ser parte de la respuesta humanitaria. La respuesta humanitaria sigue considerando o concentrándose en
proveer alimentos, salud y abrigo como medidas centrales, y esto reduce a las personas a cosas, ¿no? Incorporar la educación a la respuesta humanitaria es no solamente aportar mayores recursos, sino fundamentalmente concentrarnos en los contenidos de la educación. Sabemos que apenas el 2% de la ayuda humanitaria se destina a la educación, y estas son situaciones que deben cambiar, y hay iniciativas globales que favorecen este cambio, como es, por ejemplo, el fondo denominado La Educación No Puede Esperar. Bueno, en la región tenemos situaciones paradigmáticas. Creo que Claudia y Andrés van a hablar de la situación de Colombia, y de la situación de conflicto y posconflicto, pero las situaciones de disturbios en Honduras, Nicaragua, Venezuela, en donde los estudiantes y maestros siguen siendo criminalizados, sigue creciendo. La situación de fragilidad de algunos países como Haití, por ejemplo, y la situación de desastre, ¿no? La situación de desastres es realmente dramática. En América Latina hay más de 100.000 registros de desastres que se han contabilizado desde 1990 hasta la fecha. Son 23 registros de desastres por año, cada uno con un promedio de 37 pérdidas de vida, 21.000 personas afectadas, miles de viviendas y centros educativos destruidos. De manera que esto lo que nos obliga es a... Hice algo aquí en la presentación. Bueno, ustedes me disculpan. Lo que nos obliga es a repensar la educación como un derecho habilitante, entendiendo que necesitamos un enfoque emancipador que cambie las prioridades educativas, que convierta las escuelas en verdaderos centros de desarrollo comunitario, y fundamentalmente que se entienda que la educación debe abarcar a todas las comunidades, especialmente en los países industrializados, que son los primeros responsables en materia de cambio climático. Y se deje pensar que la lucha contra las emergencias es un tema de los países en desarrollo, y por lo tanto debería ser un tema que abarque los sistemas educativos en todo el mundo. Bueno, creo que me extendí muchísimo. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Bernard. Y definitivamente nos ofreces mucho para poder pensar y dialogar, muchas reconsideraciones sobre las diferentes emergencias en la región, que van, como comentabas, desde la fragilidad institucional, altos índices de violencia, hasta los recurrentes desastres naturales. Voy a darle oportunidad ahora a Claudia y a Andrés para que puedan hablar sobre una de las buenas prácticas, que es la Mesa de Educación en Emergencias en Colombia, y que nos platiquen un poquito sobre la historia. Y es una buena práctica para ir generando mayor incidencia, ir articulando coordinación y esfuerzos en campo, para promover esto y abordar muchos de los retos de los que hemos hablado. Claudia y Andrés. Bueno, sí, nosotros vamos a contarles un poco la experiencia de lo que ha sido en Colombia poder trabajar en el tema de educación en emergencias. Gustavo, te pedimos el favor si nos pueden poner la presentación. Nosotros no lo podemos hacer desde acá, y nosotros te vamos avisando cuando lo van cambiando. Bueno, lo primero que quisiéramos contarles nosotros es por qué ha sido importante y por qué es tan relevante el tema de educación en emergencias en Colombia. Colombia es un país que históricamente ha tenido múltiples emergencias muy complejas y de distintas formas de expresión. Entonces somos un país con grandes desastres de origen natural, que son recurrentes, son permanentes,
un conflicto armado que ha tenido muchas dinámicas, que ha sido muy cambiante. Hemos firmado un acuerdo de paz, sin embargo, ha habido una reconfiguración del conflicto en nuestro país que nos implica necesariamente siempre estar atentos y estar pudiendo leer ese contexto para poder de verdad hacer un análisis de la situación y poder dar respuesta a la emergencia. Por otra parte, el alto índice de movilidad humana, espérate que nos están diciendo, bueno, mira entonces ahí, el alto índice de movilidad humana que tenemos y que no solamente ha tenido que ver con el desplazamiento interno del país, sino que también ha tenido que ver con la situación de, ahí estamos, sino ha tenido que ver también con todo el flujo migratorio que desde el 2018 se ha dado, ha implicado claramente que como país estemos atentos efectivamente a poder garantizar el derecho a la educación en las situaciones de emergencia. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo ha sido ese camino a la incidencia? Entonces, la primera pregunta, y creo que uniendo un poco a lo que decía Claudio y lo que decía Bernard, la pregunta que nos hicimos en el 2018 era ¿cómo hacíamos para poner en la agenda política del país verdaderamente el derecho a la educación en las situaciones de emergencia? Colombia tenía la situación que ustedes están planteando, se utilizaba como albergues, se hacía alguna respuesta en situaciones de emergencia, pero no necesariamente había una conciencia de que era necesario garantizar ese derecho a la educación. Entonces, y ahorita les cuento cómo ha sido la ruta, ese camino a la incidencia ha combinado todas estas líneas de trabajo en distintos momentos y ha tenido énfasis en algunos momentos, pero básicamente las 4 líneas fundamentales que se han trabajado en Colombia han sido, por un lado, poder monitorear, contar con información y hacer un análisis de la información para poder efectivamente tener un panorama claro de esta situación tan cambiante y que efectivamente le pone retos distintos al país en la medida en que la emergencia tiene todo ese cambio. Segundo, necesitábamos tener un mecanismo de coordinación para esa preparación, esa respuesta y esa recuperación de la emergencia. Es decir, no podía hacerse solo, necesariamente tenía que haber ese mecanismo y necesariamente teníamos que movilizarlo. No bastaba con eso, era muy importante poder hacer un desarrollo de instrumentos de política pública que efectivamente pudieran avanzar poco a poco en cómo poner en la política educativa del país lo que les decía de la garantía del derecho a la educación. Y en la medida en que cuando empieza este tema, que es en el 2008, realmente nadie en el país estaba preparado para manejar el tema de educación en emergencias. Una línea de trabajo muy fuerte durante todo el tiempo ha sido todo el tema de fortalecimiento y formación y fortalecimiento de capacidades tanto nacionales como locales, con un ingrediente muy importante en esa formación y en ese fortalecimiento de capacidad local, y es cómo garantizar la participación de toda la comunidad educativa y de las comunidades en general en los territorios en donde estábamos. Entonces, la siguiente, por favor. En ese sentido, entonces, un poco contándoles ya en esa ruta que nosotros empezamos a ver para poder posicionar este tema en el país, nos encontramos en el 2008 en todo lo que significó la reforma humanitaria. Lo que nos han contado un poco es cómo realmente se entiende que la educación también salva vidas, que la educación protege, y en Colombia empieza un análisis muy fuerte sobre que no solamente es un tema de protección, sino también de garantizar el derecho a la educación, porque precisamente en donde se daban las grandes situaciones de emergencia, donde había más inequidad, y eran los niños que efectivamente en las emergencias más terminaban quedando por fuera del sistema educativo y claramente se abrían más las brechas. Entonces, lo que decide un grupo que se establece como el grupo temático de educación en emergencias es hacer unos proyectos pilotos en 2 zonas importantes del país, una en el norte de Colombia y otra en el sur. La del sur estaba caracterizada por el conflicto en un departamento como en el Nariño, y el norte era Córdoba, donde el tema más importante eran las inundaciones. La idea claramente era poder tener una
evidencia, es decir, puedes recoger información y tener evidencias de lo que pasaba en ese momento en Colombia, el mostrar que efectivamente había una gran brecha para garantizar ese derecho a la educación, y el pilotaje nos arrojó una serie de lecciones aprendidas y una serie de retos y desafíos, donde una de las cosas más importantes fue que en ese pilotaje llevamos al Ministerio de Educación Nacional. Es decir, el Ministerio de Educación Nacional lo invitamos a que fuera a las regiones para que efectivamente se pudiera dar cuenta, por un lado, de los vacíos de protección y de garantía del derecho a la educación que había, pero por otro lado también las alternativas de respuesta. Ese pilotaje nos da a nosotros un elemento muy importante, y es que nos ayuda a conformar la Mesa de Educación en Emergencias. Entonces, esa conformación de la Mesa de Educación en Emergencias en ese momento lo que hace claramente es involucrar también en la Secretaría Técnica al Ministerio de Educación Nacional, o sea, no solamente a los organismos de cooperación internacional, no solamente a las ONGs nacionales que estaban trabajando en temas de emergencias y que empezaban a involucrarse en los temas educativos, sino al Ministerio de Educación Nacional y a las Secretarías de Educación, para que efectivamente a partir de esa participación ellos pudieran asumir la responsabilidad, y lo que hacíamos los demás era generar condiciones y ser corresponsables y ayudar a que efectivamente la incidencia se diera. Entonces se conforma la mesa, se conforma ya con una serie de funciones, roles, presupuestos que se mantienen durante todo en esa línea del tiempo. Creo que es uno de los hitos importantes, es que la mesa siempre ha estado alrededor de un objetivo central que es compartido con el Ministerio de Educación Nacional, metas comunes, y que efectivamente a partir de esa definición de las funciones y roles se genera toda la propuesta. Viene el primer encuentro, que es el que recoge todas estas experiencias, que creo que también aquí lo importante a rescatar es cómo lo que el encuentro hace es hacer público y visible lo que se estaba evidenciando en las regiones, para que en esa discusión con actores locales, con autoridades locales, con autoridades nacionales, pudiéramos arrojar unas líneas de trabajo hacia futuro. Y esas líneas de trabajo hacia futuro que arroja el primer encuentro nacional es lo que se constituye en uno de los primeros hitos de la Mesa de Educación en Emergencias y del país, que es la expedición de la Directiva Ministerial número 12 en el 2009, que es la directiva ministerial que le da orientaciones y le da lineamientos a todo el país, a las secretarías de educación, porque este es un país descentralizado, para que preparen las condiciones para poder atender las emergencias, pero adicionalmente poder también responder y recuperarse de esas emergencias. Esta directiva ministerial también implica cosas muy importantes, y es que al interior del Ministerio de Educación Nacional se genera un grupo de trabajo interno donde empieza a posicionarse efectivamente cómo hacer en el ministerio para poder llevar a cabo las directivas ministeriales, cómo llevarlas a la práctica y que no se queden en una letra muerta en una situación tan compleja. Y en ese liderazgo dentro del Ministerio de Educación, a partir del 2012 y hasta el 2017, lo que se hace claramente es hacer unos ejercicios en todo el país de fortalecimiento de capacidades de las secretarías de educación y de respuesta aplicando las directivas ministeriales. Y la Mesa de Educación en Emergencias acompaña toda esta aplicación de las directivas ministeriales, hace experiencias, recoge lecciones, reincorpora el tema. Por eso ustedes ven en la parte de arriba que temas muy importantes como cómo fortalecer el sistema de información del Ministerio de Educación Nacional, para que el sistema de información del ministerio pudiera de verdad las secretarías reportar las emergencias y a partir de allí organizar la respuesta. Fortalecer capacidades locales, porque se forman las redes y las mesas de educación en emergencias, que no solamente estaban constituidas por las secretarías de educación y los funcionarios, sino que convocaba los actores también, ONGs con presencia en el territorio, grupos, por ejemplo, los grupos étnicos, los grupos afro, los pueblos indígenas se volvieron muy importantes en esos espacios locales, y evidentemente toda implementación iba acompañada de una formación de esos actores locales.
En este desarrollo de las primeras directivas, el contexto en Colombia era muy complejo porque, si ustedes recuerdan, en ese momento no se podía hablar de conflicto armado. Es decir, a pesar de que esa directiva había logrado introducir algunos temas, era algo que no podía hablarse, había que hablar en los territorios como de violencias, como prepararse para transitar a esas condiciones, y en el 2012 logramos hacer una incidencia muy importante para que se hiciera una nueva directiva ministerial complementaria a la anterior, que era la directiva ministerial número 16, donde ya explícitamente se habla de que hay la necesidad de atender el conflicto y que además la situación es tan compleja que existen dobles y triples afectaciones en un mismo territorio. Todo esto genera una gran lección y una gran avance, porque no solamente estábamos trabajando con las secretarías de educación, no solamente trabajábamos con el Ministerio de Educación Nacional en esta implementación, con grandes desafíos, porque los programas y los presupuestos existentes eran mucho menores que realmente las realidades que había que atender en las emergencias. Sin embargo, aparece una pregunta muy importante ahí, que también la uno a lo que decía Claudio al comienzo, a lo que también contaba Berno, y es ¿qué pasa con el interior de la escuela realmente? Entonces, ahí aparece también el tema de cómo se incide en el Ministerio de Educación Nacional para que se expidan unos lineamientos para la elaboración de los planes escolares de gestión del riesgo. Y el plan escolar de gestión del riesgo también en Colombia adquiere un poco una dinámica diferente, y es porque no se entiende la gestión del riesgo solamente asociada al desastre, sino se entiende la gestión del riesgo en la complejidad que implica la emergencia en las escuelas. Y eso necesariamente lo que dio como pauta y como orientación fue claramente llegar todavía más a fondo de lo que había que fortalecer como capacidades y como ofrecer oportunidades de verdad para los niños y las niñas en situaciones de emergencia también en esos colegios. Ahí aparecieron también muchas experiencias muy alternativas, modelos educativos flexibles, espacios amigables para la niñez. O sea, creo que ha habido una gran cantidad de programas y experiencias que, de acuerdo a los contextos, han logrado ponerse en los distintos territorios como formas alternativas para garantizar como el derecho a la educación en las situaciones de emergencia. Luego, en el 2018, es decir, esto que les contamos es como todo un desarrollo desde el 2009 hasta el 2017, 2018, donde estamos muy centrados en entender la emergencia como esa doble afectación asociada a los desastres, asociada al conflicto, y aparece en nuestro radar algo muy complejo, que es el flujo migratorio, y que, como lo decía también Claudio, nadie sabía qué hacer con este tema. Es decir, creo que ahí hay que poner un tema muy importante y en esto rescatar también esa problematización que Berno hace ahí, es como en el 2018, no solo el problema estructural que existía en Colombia, y es, por ejemplo, tener por lo menos 1,5 millones de niños por fuera del sistema educativo en lo que se llama los programas de desarrollo, como lo estructural de la educación, sino que tener que sumarle a esto una migración de cerca de 400,000 niños que han ido llegando al país, a los cuales también había que garantizarles el derecho a la educación. Entonces, el país se moviliza hacia allá también. Muchos cambios en las autoridades del Ministerio de Educación Nacional. Entonces, estas conquistas, esta incidencia en la política tiene cambios, a veces está en un nivel mucho más alto y elevado, otras veces pierde perfil por distintos momentos. Entonces, al comienzo de la migración tiene un perfil muy bajo la situación que está pasando, y la respuesta del gobierno nacional también se vuelve muy compleja y poco actuante. Por el lado de la comunidad internacional, por el lado de la arquitectura internacional, en Colombia y en la región se crea también el Grupo Interagencial de Atención
al flujo migratorio mixto. Y tenemos ahí una situación muy compleja porque ese grupo interagencial que atiende el flujo migratorio mixto se monta casi como una estructura paralela de lo que era la arquitectura humanitaria que tiene el interclúster, el equipo humanitario locales. Entonces se nos vuelve algo muy complejo en el país, efectivamente, cómo dividir las emergencias y atender por un lado la del flujo, por otro lado las de origen natural y de conflicto armado, cuando en los territorios, por ejemplo, en una región como el norte del país, en la frontera con Venezuela, Cúcuta, tú encuentras completamente las tres situaciones. O sea, hay gran migración, hay desastres naturales, continúa el conflicto. Entonces, el ejercicio que hemos hecho en este tiempo ha sido también al interior de la cooperación internacional, al interior de la arquitectura humanitaria, ir haciendo un back-to-back, es decir, juntar estos dos escenarios para poder dar una coordinación y una respuesta muchísimo más efectiva y lograr una incidencia también en el país y en el gobierno, que lo que nos plantea hoy son otras características, que es un poco lo que Andrés le va a contar. Yo quisiera solamente terminar esta parte como con unas dos lecciones aprendidas muy grandes. Una, el haber involucrado al gobierno nacional y local desde el comienzo y mantenerlo todo el tiempo, independientemente de lo que les digo, que ha sido tan fluctuante su participación en muchos momentos. Dos, el tener unos planes y unos programas conjuntos que le permitía también tener presupuesto del Estado y que el Estado fuera el que pusiera la mayor cantidad de presupuesto para atender a las emergencias. Creo que eso es supremamente importante. Y el tercero es cómo se fortalecen los sistemas de información para que efectivamente se pudiera lograr tener una mayor información que permitiera hacer una dinámica y un análisis de la situación que se vivía. Si quieres, pasa a la siguiente y seguimos con Andrés. Listo, entonces, gracias Clau. Entonces, esta situación bastante compleja de por sí, con el ingreso del flujo migratorio mixto, nos empieza a dar dos situaciones particulares. Por un lado, una diversidad de actores que nos diversifica completamente la respuesta y en ocasiones, digamos, una respuesta desarticulada de las orientaciones de política del Ministerio de Educación y de la política educativa, y desarticulada también en ocasiones de la integralidad del desarrollo de los niños y de su aprendizaje. Y por otro lado, esta situación significaba entonces una atomización de las acciones, una desarticulación de las mismas, bajos impactos, pero sin muchos recursos. ¿Qué es lo que nosotros definimos entonces que hacer así? ¿Qué es lo que yo les voy a contar? Y es qué estamos haciendo el día de hoy. Definimos claramente que tendríamos que tener acciones a largo y a corto plazo y que estas acciones las íbamos a movilizar a través de lo que denominábamos un plan de respuesta sectorial en educación en emergencias, que tendría estos tres objetivos que ustedes ven aquí. Direccionar las actividades de las secretarías de educación y sobre todo de la cooperación internacional y de las ONGs en el país, porque estamos teniendo, digamos, el ingreso de demasiadas ONGs y necesitamos que todas empiecen a hablar, digamos, un lenguaje común. Dos, organizar el desarrollo de política educativa y volver a poner sobre la mesa aspectos claves que habían estado como guardados relacionados con los modelos educativos flexibles, modelos de aceleración, flexibilización curricular y demás. Y tercero, y esto es digamos como una gran apuesta, aportar al desarrollo de una política integral, pero de carácter intersectorial, que pueda responder a la complejidad de la situación que viven las niñas y los niños. Como ha dicho Claudia, un tema clave para nosotros siempre ha sido el involucramiento de la institucionalidad y por esto, digamos, estamos acompañando al Ministerio de Educación en la consolidación de una mesa interna propia del ministerio que vincule las diferentes áreas misionales, por ejemplo, calidad, cobertura, fortalecimiento institucional y demás, descentralizando el tema de la emergencia en un solo sector, sino, digamos, como que vinculándolo en la complejidad institucional
y ayudándolo a relacionar con otros tipos de grupos de actores, como son, por ejemplo, actores que tienen mucho, pues digamos, como énfasis ahorita en el tema educativo, como son la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y demás, que son actores que están en el eje, que están en el centro de la digamos, como que el desarrollo de la política educativa y que es necesario involucrar para identificar cómo se mueven las discusiones. Adicional a esto, el grupo de análisis de necesidades del GIFEM y, por supuesto, el clúster de educación en emergencias o mesa de educación en emergencias, como hemos venido trabajando. Básicamente, ¿qué hemos hecho? Uno, contratamos un experto internacional, un experto, digamos, en el reconocimiento de los procesos migratorios que nos pudiera ayudar a organizar este proceso. Dos, tenemos unas recomendaciones particulares muy concretas que se alejan de los elementos comunes como tal. Dos, realizamos de la mano del clúster y de la mano de UNESCO un taller sobre qué significa la movilidad humana y el derecho a la educación y cuáles son entonces los retos que se establecen en cada una de las dimensiones del mismo, de manera que nos permita priorizar hacia dónde es que tenemos que estar, pues digamos, como orientándonos. Y tres, hicimos un análisis de los cuellos de botella normativos que hoy tienen los niños para acceder a su derecho a la educación de justicia. Esto básicamente pues nos permite nutrir un ejercicio que es muy importante y que vamos a realizar por primera vez en el país, que es una evaluación de las necesidades en educación, y lo completamos con un análisis que se está haciendo sobre la arquitectura institucional en educación inicial. Porque si nos hemos dado cuenta que educación es el último peldaño dentro de la respuesta que usualmente se trabaja en emergencias, en términos presupuestales, la educación inicial pues queda aún mucho más relegada. Y para todos, digamos que no es un secreto la importancia que tiene hoy para el desarrollo tanto de las familias como de los hermanos, como de los mismos niños en primera infancia, pues digamos la protección en estos primeros años de la vida. Esto, por supuesto, está, digamos que, relacionado con aprendizajes que hemos venido consolidando en nuestra respuesta a corto plazo, que es básicamente la respuesta directa que estamos haciendo hoy en las instituciones educativas, en los territorios, porque desafortunadamente las respuestas no esperan y tenemos que ingresar de inmediato a los colegios. Y aquí básicamente lo que hemos hecho es que hemos consolidado una serie de paquetes integrales de atención para las niñas y los niños, porque hemos entendido que no basta con una sola intervención, sino que se necesita de un conjunto de acciones que acompañen el fortalecimiento de los docentes en procesos de aprendizaje socioemocional, que acompañen la consolidación de supply, suministros y demás, que acompañen la recuperación socioemocional de los niños, que acompañen además, digamos, el proceso de acceso a la educación y demás. Y allí, por ejemplo, por contarles, hemos estado haciendo una discusión muy interesante de qué significa asegurar el derecho a la educación a un niño que tiene, por ejemplo, que está en movimiento y que no tiene vocación de permanencia, sino que va a atravesar Colombia, pero que atravesando Colombia igual tenemos que seguir pues asegurando el derecho a la educación. Básicamente hoy estamos en esta situación y en estas son las acciones que nosotros estamos implementando. Ya para terminar, si me muestras la última diapositiva, queremos cerrar con estos desafíos que hemos venido construyendo de nuestro análisis de identificación de experiencias, evidencia, pero también de la experiencia que hemos tenido en el desarrollo de la respuesta como tal. Y es, uno, hoy transformar lo que hoy tenemos en una respuesta en lógica de crisis prolongada. Debemos empezar a pensar en términos de crisis prolongadas, porque esto implica dar mucho más énfasis a los procesos de integración e inclusión de los niños y las niñas al proceso educativo según las condiciones de su contexto, de su territorio y de su situación. Entonces allí vinculamos también los elementos que hablábamos de estos contextos muy fuertemente permeados por violencias estructurales. Dos, las intervenciones deben estar pensadas siempre desde la
desde el binomio calidad y equidad en la educación, es decir, debemos incluir el proceso de fortalecimiento de las capacidades docentes desde ejercicios de coaching y demás, la individualización del proceso educativo de los niños, el mejoramiento de los recursos para aprender, es decir, hay que vincular todo este tipo de herramientas y respuestas al tema de la educación en emergencias. Por supuesto, sin dejar de lado el fortalecimiento de los espacios educativos protectores en términos de respuesta inmediata a la emergencia. Y por último, las características, que esto nos parece también fundamental, las características de una crisis prolongada, pues definitivamente implican hoy que la arquitectura humanitaria que hoy tenemos y estamos consolidando no es suficiente para la consolidación de una respuesta, pues digamos, más compleja y más integral. Por ejemplo, hoy tenemos nuevos actores, como les decía hace un momento, que no están vinculados a esa arquitectura humanitaria, pero que es fundamental, digamos, tenerlos en cuenta por el rol que tienen en el desarrollo. Dos, que es necesario pensar en las políticas a largo plazo siempre. Tres, el financiamiento también digamos que tiene que transformarse, porque si bien tenemos algunas acciones que están pensadas como ventanas a largo plazo, la mayor parte de los fondos de financiamiento para educación en emergencia son supremamente cortas y están pensadas en respuestas de 5 o 6 meses que definitivamente son insuficientes para cualquier tipo de emergencia, para tipo de emergencia desastre o pues para la afectación al flujo migratorio. Y por último, por ejemplo, también pensar el tema de las alianzas transfronterizas y cómo efectivamente si vamos a responder a un contexto en el que la movilidad humana es un elemento fundamental, como también nosotros empezamos a derrumbar esas fronteras para construir alianzas entre diferentes actores de diferentes países que permitan que esa arquitectura se consolide de una manera mucho más compleja. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Claudia y Andrés. No voy a resumir lo platicado porque fue mucho y nos quedan 10 minutos nada más. Hay varias preguntas y bueno, por ahí pregunta Sara, pregunta Pablo sobre la situación en particular que está afectando al Triángulo Norte. Bueno, son preguntas similares en relación a la migración y al desplazamiento forzado y un poco de enfoque también a los retornados, que es un tema del que se habla muy poco. Entonces, una de las preguntas es si esto entra como categoría de conflicto. Otra pregunta es, bueno, si se clasifica como una emergencia educativa y elaborar un poco sobre los retornados. Y luego hay otra pregunta en relación a eso de los estados, por qué los Estados Unidos, por qué tan poca atención le ponen los estados, no el gobierno, no los Estados Unidos, a reconocer esta situación como emergencia. Yo tengo mis propias opiniones viviendo en Honduras y trabajando en un proyecto que se enfoca a eso, pero quiero pedirle a Bernor o a Claudio quizá, si alguno quiere compartir sus perspectivas sobre la situación que afecta al Triángulo Norte en relación a migración, sobre todo. Hemos hablado un poco de la violencia, pero los éxodos masivos que estamos viendo y que los centros educativos lo están viviendo, hay centros educativos en Honduras que se les ha ido el 10-12% de la población estudiantil solo este año escolar. Pero entonces, Bernor o Claudio, si alguno de ustedes dos quiere elaborar un poco sobre esta situación. Sí, no, es decir, yo creo que la pregunta es tan elocuente que cualquier respuesta que uno dé será limitada, pero lo primero es que la educación debería ser un derecho universalmente garantizado, es decir, que ninguna condición migrante podría o debería limitar el derecho humano a la educación. Es decir, los estados deberían responder a todas las personas que se encuentren en situación de emergencias y ofrecer oportunidades educativas. Aquí, por supuesto, entramos a si la oferta educativa es pertinente o no. En otras regiones, para los casos de países que tienen diferentes lenguas, esto es mucho más dramático, ¿no? Es decir, cuando una población sale de un estado e ingresa en otro, donde el marco de la cultura es totalmente diferente, incluyendo el idioma,
es mucho más dramática. En el caso de las poblaciones latinoamericanas que ingresan a los Estados Unidos, también lo es. Es decir, debería haber una respuesta adaptada, porque el principio de adaptabilidad informa el derecho a la educación que responde a las necesidades específicas. Lo que hemos visto, por ejemplo, en la práctica, en el caso de los Estados Unidos, es que las poblaciones migrantes irregulares se les ofrece educación, oportunidades educativas y de salud, pero al mismo tiempo las redadas contra las poblaciones migrantes se organizan para capturarlos. Es decir, hay una trampa allí que hace totalmente nugatorio el derecho a la educación. Y el otro tema es el del financiamiento, es decir, cómo un Estado con grandes limitaciones presupuestarias se encuentra en la obligación de atender grandes flujos de personas migrantes sin tener ni el financiamiento ni las condiciones para ello. Esto significa, por lo tanto, que la comunidad internacional debe organizar una respuesta acorde con las necesidades. Esto, por supuesto, como decimos en Costa Rica, está en la cola de un venado, es decir, hará falta todavía muchísimo movimiento para que las obligaciones de los estados incluyan la respuesta a la situación de los grupos migrantes. Pero esto no quiere decir que el derecho no exista. O sea, tenemos que continuar con las acciones de exigibilidad y las acciones de justiciabilidad para garantizar este derecho humano. Brevemente, para complementar a Ben y responder un poquito a Sara, respecto, por ejemplo, cómo los sistemas educativos reciben a estos retornados. Si primero tienen que romperse algunas barreras, digamos, legales, normativas que permitan a estos niños o docentes retornados poder ingresar en un año lectivo que seguramente ya comenzó, seguramente sin los documentos de soporte necesarios para poder eventualmente llegar al grado al que debería llegar. Entonces ahí hay mecanismos normativos de excepción que se pueden establecer dentro del sector educativo para facilitar el reingreso de estas personas que regresan al país, pero también de aquellas personas que van a un país nuevo. Asimismo también personas que se puedan reubicar por temas de violencia o de extorsión dentro de otras escuelas del mismo país. Ya un poco lo que menciona también Pablo. Ya yo también quiero relevar la importancia que tienen también los docentes en esto, que muchas veces no se ven como directos afectados. Sin embargo, como decía Bernard, hay maestros que son intimidados, hay maestros que son muertos, y hemos tratado, por lo menos en el boletín en español del INE, poder ir sacando de manera paulatina algunos documentos que respaldan esto. Por ejemplo, el Observatorio de Derechos Humanos en Honduras ha sacado una serie de números de su revista haciendo énfasis a cómo el sector educativo se ha venido afectando por el tema de la violencia y de cuáles son los diferentes tipos de afectación. Yo quisiera complementar un poco y en relación a la pregunta de Pablo sobre los estados y también abordando un poquito lo de Sara. Y bueno, no quiero hacer una aseveración del por qué los estados no lo reconocen como tal, pero yo creo que es importante precisamente herramientas de incidencia para que tanto la sociedad civil como los cooperantes o las agencias de cooperación, incluyendo de la ONU, puedan seguir haciendo presión para que los gobiernos establezcan estos mecanismos y ayuden a los centros educativos, desde el centro educativo hasta el nivel central, y a veces a nivel distrital puede ser más eficiente, prepararse, establecer sistemas de alerta temprana de deserción escolar por migración, pensar en el rol de educación en estos procesos. La migración obviamente es un derecho humano, pero hemos visto que muchos estudiantes y familias de estudiantes que toman la decisión de emigrar lo hacen con poca información o mucha desinformación sobre lo que implica el trayecto, sobre todo hablando de Estados Unidos, ¿no? Emigrar a España, que se da mucho también acá, es otra historia. Pero hablar sobre los riesgos y las implicaciones que tienen los procesos escolares, en los procesos escolares y educativos y de aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes.
Ahora bien, tampoco hay una preparación sobre los retornados o los estudiantes retornados, ¿no? Hay algo muy breve en Honduras que se hizo entre Save the Children y el Ministerio de Educación, de unos protocolos administrativos, pero la preparación y la capacidad de las escuelas para atender las necesidades y la diferenciación que traen la población retornada es algo que da pendiente, ¿no? Necesidades psicoafectivas, pero también los activos y las fortalezas que puedan traer. Entonces, bueno, ahí voy a parar porque quisiera dedicarle un par de minutos a si alguien de manera muy sucinta pudiera hablar una pregunta sobre Venezuela que hay por ahí. Déjenme leer, la crisis migratoria venezolana ha generado, sobre Venezuela, tanto Alexis Ramírez como Emanuel Cisneros, la emergencia humanitaria compleja sobre el desplazamiento de venezolanos. ¿Qué más se puede hacer? Es una pregunta muy amplia, pero si alguien puede hablar en 1 o 2 minutos sobre la situación y desde la perspectiva de educación de emergencias y qué se está haciendo como Education Cannot Wait está tomando acción. ¿Alguien que pueda compartir? Yo me voy a atrever, Claudio. A ver, inicialmente la crisis venezolana en el tema educativo se sintió como una situación que estaba afectando a los países vecinos, ¿ya? Y hablando con colegas que estaban en Venezuela, efectivamente, de una manera no muy instituida, efectivamente caí yo personalmente en cuenta que la situación en Venezuela del sector educativo también estaba muy golpeada, no solamente porque los docentes se fueron, sino porque el programa de educación de alimentación escolar se suspendieron, o por el costo que significa para las personas mandar a su hijo a la escuela. Efectivamente hay un tema, ¿ya? La decisión de este fondo de Education Cannot Wait asignó recursos inicialmente a los países afectados por recibir población venezolana, ¿ya? Yo creo que la activación del Grupo Sectorial de Educación recientemente, hace un par de semanas, en Venezuela, tiene que traer acciones concretas, ¿ya? Digamos, de levantar el tema, de denunciar la situación que está sucediendo y tener una película más clara para poder intervenir. Efectivamente, el gobierno, la creación de este enfoque de grupo sectorial o de clúster, sin duda tiene que facilitar este trabajo, ¿ya? De poder evidenciar, tener acceso a la información, pero yo no sé si Alexis es de Venezuela, él debe saber mejor que tal vez de yo las dificultades que hay de visibilizar eso. ¿Qué queremos hacer como el INE? Justamente es visibilizar con datos lo más fidedignos posible la situación que está sucediendo en Venezuela. Actualmente tenemos algunos socios trabajando ahí, sin embargo no hay una pintura clara de lo que pueden hacer, pero como INE sí estamos comprometidos de poder visibilizar la situación lo más clara posible para que los que quieran intervenir coordinadamente con el gobierno o con las autoridades lo pueda hacer para restablecer este derecho. Perdón, estaba en mute. Gracias, Claudio. Y bueno, lamentablemente se queda mucho en el tintero. Mucho podríamos estar hablando únicamente de la situación en el Triángulo Norte o en Venezuela, o lo que está sucediendo también inclusive en Colombia y lo que la Mesa de Educación en Emergencia de Colombia está haciendo en relación al desplazamiento de venezolanos. Lamentablemente ha llegado la hora de concluir el seminario. Quiero agradecer enormemente a ANI, a INE, por la apertura de generar estos espacios en español y pronto esperemos que se hagan en otros idiomas para captar audiencias meta y clave y seguir generando el espacio de diálogo e incidencia que requiere el sector educativo en los contextos que estamos viviendo en la región. Gracias a Claudio, a Bernor, a Claudia, a Andrés, al equipo de ANI, a Dean, a Peter, que no nos pudo acompañar, y a Ben y a Sara, del equipo de comunicaciones, por todo el apoyo en llevar esto a cabo. Si tienen más dudas, si les interesa conocer más, ahí está la información de los presentadores. Nos ponemos a sus órdenes
y sobre todo les invito a que sigan participando en las actividades de ANI, que se suscriban a los boletines, que busquen cómo participar activamente. Hay una serie de oportunidades a las que no voy a adentrar, pero están en la página de internet o nos pueden preguntar. Y bueno, agradecer nuevamente a los presentadores y a todos ustedes por dedicarle 1 hora y media a escuchar y a dialogar. Y espero que este sea el primero de varios webinars en español para continuar avanzando la incidencia de educación en emergencias en Latinoamérica. Muchísimas gracias a todos y que pasen un feliz resto del día.